Más de un cuarto de siglo. El censo de Estados Unidos registró a los árabes en la misma categoría que a los europeos, white. La mayoría de los estadounidenses consideraba esto un absurdo. La norma solo se amenó en 2024, pero los genetistas estaban de acuerdo con ella. Y aquí está el porqué. Hace 42.000 años, en algún lugar del territorio de las actuales Siria y Turquía, una familia se dividió en dos. Una rama se dirigió al noroeste, hacia Europa. La otra se quedó, y con el tiempo sus descendientes los llamarían árabes. 42.000 años de separación. Lenguas distintas, religiones distintas, miles de kilómetros entre ellos. Y luego, científicos de Qatar tomaron sangre de 3.000 árabes. Midieron más de 1.300 proteínas, esas mismas moléculas con las que los médicos juzgan la salud, y abnarucieron que el 89% de los genes que controlan estas proteínas funcionan exactamente igual que en los alemanes. 89%. En pueblos que se consideran completamente ajenos entre sí. ¿Cómo es posible? ¿Cuándo exactamente los árabes y los europeos fueron una sola familia? ¿Y por qué lo olvidaron? ¿Qué huellas genéticas siguen uniendo hoy la península arábiga con el sur de Europa? Huellas más antiguas que las pirámides, más antiguas que la escritura, más antiguas que la propia palabra árabe. Y sobre todo, ¿por qué ese vínculo olvidado ya está influyendo en cómo los científicos leen su sangre? Cuando pensamos en árabes y europeos, imaginamos dos mundos separados. El mar Mediterráneo como un muro. El Islam de un lado, el cristianismo del otro. El desierto contra el bosque. Dos polos entre los que hay un abismo. Esta imagen se ha arraigado tanto que los debates sobre la pertenencia racial de los árabes se hacen como si la respuesta fuera obvia. Son otros. La única cuestión es cuán distintos. La propia formulación de la pregunta supone que los árabes son una categoría genética aparte, claramente separada de los europeos. Pero la genética de los últimos 10 años está destruyendo sistemáticamente esa imagen. Y comienza con un hecho simple. Los árabes no son un bloque genético único. En 2021, el Proyecto Genómico de Qatar leyó el ADN de más de 6.000 cataríes y abnarució dentro de un solo pueblo árabe 5 grupos genéticos completamente distintos. Arábigos nativos, descendientes de la población más antigua de la península. Pueblos que adoptaron la lengua y la cultura árabes, pero que genéticamente proceden de otras raíces. Personas cuyo ADN apunta a orígenes iraníes y caucásicos. Grupos con raíces del sur de Asia y de África. 5 mundos genéticos bajo una sola palabra. Árabe. Cuando los investigadores compararon el ADN de estos grupos con el de personas de todo el mundo, los arábigos nativos no aparecieron aislados. En el mapa genético quedaron junto a los europeos del sur, italianos, griegos, pueblos de los Balcanes. Entre ellos no hay un muro, sino una transición suave desde Arabia, pasando por Oriente Medio y Turquía, hasta la Europa mediterránea. Y en algunos puntos esa transición casi desaparece por completo. Los árabes cristianos del Líbano y Siria llevan hasta un 90% de ADN local de Oriente Medio, y genéticamente están más cerca de los grecochipriotas que de los beduinos arábigos. ¿De dónde viene esta transición suave? Para responder, hay que retroceder decenas de miles de años, hasta el momento en que los árabes y los europeos todavía no existían. Hace unos 90.000 años, un grupo de personas salió de África. Todos los pueblos no africanos del planeta descienden de ese pequeño grupo. El Proyecto Genómico de Qatar confirmó que todos los grupos árabes proceden de los mismos emigrantes africanos que los europeos. Hasta ese punto, la historia es compartida. Pero después, los caminos empezaron a separarse, lentamente, milenio tras milenio. El análisis genético de cientos de genomas cataríes permitió calcular cuándo exactamente. Los antepasados de los arábigos nativos y de los europeos se separaron hace aproximadamente 42.000 años. Los árabes se separaron de los surasiáticos más tarde, hace unos 32.000 años. Y dentro de la propia Arabia, la ramificación continuó aún después.
Distintos grupos árabes se separaron hace 20 y 12.000 años. ¿Qué significan estas cifras? 42.000 años es el Paleolítico. No había agricultura, ni ciudades, ni escritura. La gente vivía en el territorio de las actuales Siria, Turquía y el norte de Irak. Cazaba y recolectaba. Imagínelo. Un pequeño grupo está a orillas de un río en algún lugar del norte de Siria. Algunos de ellos, varias generaciones después, acabarán en los Balcanes, otros en la península arábiga. Aún no saben que no volverán a verse, que sus descendientes hablarán lenguas distintas, construirán civilizaciones distintas y olvidarán que alguna vez fueron una sola familia. Un glaciar avanza desde el norte, reduciendo las tierras habitables. Unos se van al oeste, hacia Europa. Otros se quedan y más tarde, cuando Arabia se vuelve más seca, se desplazan hacia la península. Dos flujos desde un mismo origen. Pero 42.000 años es muchísimo tiempo, suficiente para que las lenguas se vuelvan distintas, para que la apariencia cambie, para que el parentesco se difumine hasta volverse irreconocible. En teoría, tras un plazo así, dos descendientes de una misma familia deberían haberse vuelto genéticamente ajenos. Entonces, ¿por qué los datos actuales muestran lo contrario? Porque la separación no fue definitiva. Entre ambas ramas quedó un puente, Oriente Medio, el territorio por el que pasaban ambos caminos. Hace unos 10.000 años, ocurrió en Oriente Medio un acontecimiento que cambió el mapa genético de todo el continente. La gente empezó a cultivar cereales y a domesticar animales. La revolución neolítica, el paso de la caza y la recolección a la agricultura. Estos primeros agricultores llevaban consigo un perfil genético determinado, una mezcla de antiguos cazadores-recolectores de Oriente Medio y población de Turquía. Y fueron precisamente ellos el puente que unió para siempre a los futuros árabes y a los futuros europeos. Una oleada de agricultores avanzó hacia el oeste, a través de Turquía hasta los Balcanes, Grecia, Italia y más adentro de Europa. Llevaron consigo la agricultura, la cerámica y sus genes. En unos pocos miles de años reemplazaron o absorbieron a la mayoría de los cazadores-recolectores locales, y su ADN se convirtió en la base de los pueblos del sur de Europa. Aquí hay que explicar un concepto. Un haplogrupo es una marca genética de linaje, una especie de apellido en el ADN. Los masculinos se transmiten de padre a hijo a través del cromosoma Y, y los femeninos de madre a hijo mediante un ADN materno especial. Cada haplogrupo tiene un código alfanumérico, y con esos códigos los genetistas rastrean de dónde vinieron los antepasados. Pues bien, los haplogrupos masculinos J2 y G2A, que los europeos modernos suelen considerar propios, en realidad llegaron desde Oriente Medio. Un amplio estudio de ADN antiguo de Southern Ark confirmó que los primeros agricultores de los Balcanes y de Grecia portan precisamente esos haplogrupos, y que proceden de Turquía e Irán. Los europeos del sur conservan hasta hoy una fuerte proporción del ADN heredado de aquellos agricultores de Oriente Medio. Otra parte de los descendientes de esos mismos agricultores se quedó en el lugar. El proyecto genómico de Qatar mostró que los arábigos nativos están genéticamente más cerca de los antiguos cazadores-recolectores y de los primeros agricultores de Oriente Medio. Esto significa que los arábigos y los agricultores de Oriente Medio proceden de una misma población antigua que habitaba desde Siria hasta Arabia antes del inicio de la agricultura. Los agricultores que se fueron a Europa llevaron consigo parte de ese legado. Los antepasados de los arábigos conservaron otra parte. Un europeo del sur y un arábigo nativo llevan en sí el ADN de un mismo pueblo antiguo. Por caminos distintos, a través de milenios distintos, pero desde un mismo origen. Sin embargo, si la historia se hubiera detenido en el Neolítico, el parecido genético se habría difuminado con el tiempo. Pero la historia no se detuvo. Los árabes y los europeos volvieron a encontrarse, y no una sola vez. Después del Neolítico, el Mediterráneo se convirtió en un corredor de intercambio, comercial, cultural y genético. Los fenicios fundaron Cartago. Las colonias griegas se extendieron desde Turquía hasta Marsella.
el Imperio Romano incorporó Oriente Medio y el norte de África. Y luego, en el siglo VII, llegaron las conquistas árabes y el flujo genético se invirtió. El análisis genético reveló huellas de mezcla entre los árabes de Qatar y los europeos del sur, en particular los toscanos. Los autores del estudio vinculan esto con la expansión árabe-islámica y el comercio mediterráneo de los últimos 1500 años. Pero el flujo iba en ambas direcciones. En Kuwait, un estudio del ADN de 583 personas identificó un grupo con raíces caucásicas y europeas. Cuando los científicos descompusieron su ADN en componentes, en uno de los grupos, alrededor del 54%, resultó estar relacionado con el norte y el este de Europa. Más de la mitad de origen europeo en población del Golfo Pérsico. La datación de la mezcla, hace unos 500 años. El estudio de ADN antiguo de Southern Ark confirmó este intercambio. En esqueletos del Mediterráneo Oriental y del antiguo Irak, de unos 3000 años de antigüedad, se abnarusció el haplogrupo J1, la principal línea masculina de la Arabia moderna. Y en los antiguos agricultores de los Balcanes, J2 y G2A, de origen próximo oriental. Cada época, Alejandro Magno, Roma, las conquistas árabes, añadió una nueva capa de intercambio genético. Pero las líneas masculinas son solo la mitad del cuadro. Los haplogrupos no se transmiten solo por la línea paterna. También existen los maternos, a través de un ADN especial que pasa de la madre al hijo. Entre los árabes cataríes predominan las líneas maternas características de Turquía y del sur de Europa. Un flujo secular de mujeres desde Europa hacia el entorno árabe, mientras las líneas masculinas seguían siendo arábigas. Los hombres conservaban raíces arábigas, las mujeres aportaban genes europeos. Un haplogrupo encarna mejor que ningún otro esta historia. T-M70, una línea de la que rara vez se habla en los vídeos populares sobre ADN. Su antepasado común vivió hace unos 45.000 años. No aparece en los titulares porque no se asocia a ningún pueblo concreto. Y precisamente por eso es tan importante. T-M70 pertenece a todos a la vez. Se encuentra con más frecuencia en Djibouti, donde lo porta el 56% de los hombres. En Sasún, Armenia, en el 20%. En la ciudad tunecina de Besletia, en el 17%. Y ahora, Europa. Portugal, 11%. Sicilia, 5,5%. Córcega, 4%. Una sola línea masculina desde el Mar Rojo hasta el Atlántico. Todos sus portadores entre los árabes tunecinos proceden de un antepasado común que vivió hace unos 9.200 años. Neolítico. Esa misma época de los agricultores. Y aquí se hace visible el contraste más inesperado. Dos ciudades tunecinas, Kairouan y Besletia, están separadas por solo 50 kilómetros. Ambas se consideran árabes, pero genéticamente pertenecen a mundos distintos. En Kairouan, casi el 84% de las líneas masculinas son bereberes, nativas del norte de África. La contribución de Oriente Medio es de apenas el 14%. Y en Besletia, la imagen es opuesta. El 72% de las líneas masculinas es de origen próximo oriental, y el principal haplogrupo arábigo J1 alcanza el 52%. Los árabes de Kairouan son genéticamente bereberes que adoptaron la lengua árabe. Los árabes de Besletia llevan una huella genética real de Arabia. Al mismo tiempo, en ambas ciudades aparecen líneas masculinas típicamente europeas. Los haplogrupos R1b, R1a e I. Son pocos, 3 o 4%, pero están ahí, y detrás de ellos hay huellas de fenicios, romanos, vándalos, normandos, españoles e italianos que pasaron por el norte de África en los últimos 3000 años. El intercambio genético entre el mundo árabe y Europa nunca se detuvo. Pero si todo esto es solo historia, porcentajes académicos, ¿para qué debería saberlo una persona común? Por esto, en 2023, un equipo de Qatar realizó un experimento a gran escala. Tomaron sangre de casi 3000 árabes, midieron los niveles de 1301 proteínas,
esas moléculas con las que los médicos evalúan el funcionamiento del organismo, y plantearon una pregunta simple. ¿Qué fragmentos de ADN controlan la cantidad de cada proteína? Luego compararon sus resultados con los datos de dos grandes estudios europeos, uno alemán y otro británico. ¿El resultado? De las conexiones genéticas gen-proteína encontradas en alemanes, el 89% resultó ser exactamente igual en los árabes. En el 82% de los casos, detrás del mismo efecto estaba la misma mutación en el mismo lugar del ADN. Distintos continentes, misma bioquímica. A partir de datos así, los científicos construyen calculadoras genéticas, herramientas que, a partir del ADN de una persona, predicen los niveles de proteínas concretas en su sangre. Casi todas estas calculadoras se basan en datos europeos y al trasladarlas a otros pueblos pierden precisión. Pero para los árabes, las calculadoras creadas a partir del proyecto genético islandés DECODE conservan alrededor del 80% de eficacia. La pérdida es de solo el 20%. Para pueblos separados por miles de kilómetros y en apariencia por historias completamente distintas. Ahora entiende por qué 42.000 años de separación no borraron el parentesco. Antepasados comunes, el puente neolítico de los agricultores, milenios de intercambio mediterráneo, haplogrupos compartidos. Todo esto conservó entre árabes y europeos una cercanía genética que hoy se mide por la precisión con que unas herramientas genéticas creadas para unos funcionan para otros. El vínculo que ambas partes olvidaron quedó escrito más hondo que cualquier memoria cultural. Hace 42.000 años, una familia se dispersó en distintas direcciones. Unos se convirtieron en europeos, otros en árabes. Construyeron civilizaciones distintas, hablaron lenguas distintas, rezaron a dioses distintos. El mar Mediterráneo los separó, y él mismo, una y otra vez, los volvió a reunir. Agricultores, fenicios, legionarios, comerciantes, conquistadores. Cada encuentro dejó una huella genética. Cada huella hizo que la separación fuera un poco menos definitiva. Hoy, cuando un genetista toma sangre de un árabe catarí y compara el resultado con la sangre de un alemán, no ve un abismo entre extraños. Ve el 89% de mecanismos genéticos compartidos. Ve haplogrupos que viajaron de Oriente Medio a los Balcanes y de vuelta durante milenios sin detenerse. Ve a dos parientes que se olvidaron el uno del otro, pero cuya sangre recuerda. ¿Recuerda la categoría White en el censo estadounidense? Los funcionarios que durante décadas registraron a los árabes en la misma categoría que a los europeos, quizá no conocían la genética, pero estuvieron más cerca de la verdad de lo que creían. Si usted es árabe, en su ADN viven líneas que construyeron las primeras aldeas del sur de Europa. Si usted es europeo, en sus genes hay marcas que nacieron en Oriente Medio mucho antes de que existiera siquiera el concepto de Europa. Y cuando los científicos toman su sangre y la leen con una calculadora genética construida con datos del otro extremo del Mediterráneo, esa calculadora funciona. Porque entre ustedes no hay un muro. Entre ustedes hay un puente de 42.000 años por el que todavía fluye una sangre común.